Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ya, profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo les va? Bueno, tenemos todavía unos minutitos más. Vamos a ver si llegan algunos alumnos más, unos compañeros más. Y después vamos a arrancar la clase de hoy, que también es una clase como la venimos dando acá los miércoles, una clase práctica, una clase de la profesión. Aguantamos unos minutitos más. A ver si... ¿Cómo andan con la materia? Bien, profe. Por ahora, creo. Sí, por ahora bien. Yo igual, por ejemplo, yo me voy a presentar el segundo llamado, ya de entrada. Eso es una cosa que de cada uno la va midiendo, ¿no es cierto? Pero lo importante más allá, obviamente hay que rendir, hay que recibir sin hablar, pero este tema, esta materia en particular, este derecho del consumidor, es un derecho que es muy importante saberlo para el día de mañana, porque algo van a ser relacionado con esto, directa o indirectamente. Esto sirve mucho. Así que, por eso, desde este espacio de los miércoles, siempre tratamos de hacer las cosas bien prácticas, ¿no? Más allá de que obviamente hay que saber bien la teoría para poder luego pensar en la práctica, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con los juzgados y los tribunales, que va más allá por ahí del estudio del derecho así de fondo, de los comentarios a las leyes, etcétera, sino que esto también hay que saberlo, esto es importante para después desenvolverse. Y lo que vamos a charlar hoy tiene mucho que ver también con eso, porque hoy yo les voy a hablar de las particularidades del proceso judicial del consumidor y puntualmente del daño punitivo. Digo, esto es una particularidad del proceso judicial del consumidor porque el daño punitivo es algo que ustedes solamente lo van a ver en reclamos de consumidor y en reclamos de defensa de la competencia, que es una cuestión mucho más específica, y ahora se admite en el marco del consumo sustentable este mismo reclamo en acciones, digamos, vinculadas a la tutela del medio ambiente. Pero esto es un concepto que nace en el derecho del consumidor y es un concepto por hoy casi exclusivo del derecho del consumidor. Este es un rubro, un daño que se puede peticionar, que puede integrar la pretensión, y que solamente lo van a poder reclamar en el marco del derecho del consumidor. Acá tenemos otra compañera que está llegando. Así que... Bueno, ahí llegó Candela, vamos a esperar que... Ahí está, bueno, ya más o menos, ya son las 6:15 pasadas, ya somos 4, así que ya podemos empezar más o menos la charla. Bueno, les cuento un poquito. El proceso judicial del consumidor tiene particularidades que no van a ver o no son comunes, algunas de ellas, en todos los otros procesos judiciales. Ustedes, acá nos remontamos un poquito al proceso civil, ustedes se acuerdan que hay acciones de conocimiento y acciones de ejecución. Los juicios de conocimiento, ¿se acuerdan? Tenemos el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio sumarísimo. Y en los juicios de ejecución tenemos el juicio ejecutivo clásico, tenemos el juicio de apremio, tenemos la ejecución hipotecaria, tenemos la ejecución prendaria. Y yo acá tengo una bebé, porque estoy en mi casa y ese llanto que escuchan es mi hija. ¿Qué va a hacer esto? Estas cosas son así. Así que bueno. Y como les decía entonces, el proceso del consumidor es un proceso particular. ¿Y cuáles son esas particularidades? Es un proceso que no sigue completamente los lineamientos de todos los demás procesos que tradicionalmente se encuentran legislados en nuestro Código de Procedimientos, sino que tiene sus particularidades. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son esas particularidades. Y yo las voy a ir enumerando. La primera de la que les voy a mencionar, pero que la vamos a tratar después, es el daño punitivo, que es el gran tema de hoy y del que quiero concentrar la clase. Entonces vamos a poner el número 1,
daño punitivo, que también se puede llamar daño disuasivo, que también se puede llamar multa civil, son todas denominaciones que refieren a lo mismo. Es un concepto tan novedoso que todavía no tenemos un criterio unívoco en cuanto a su denominación. La doctrina viene más por el lado de llamarle daño punitivo. Y en la letra de la ley habla generalmente de multa civil. Y daño disuasivo es un concepto que quedó trunco porque era lo que preveía el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que iba a receptar esto y le iba a denominar daño disuasivo. Pero ese artículo nunca vio la luz, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no lo prevé, así que quedó solamente en la ley especial, en la ley 24240, con todas las modificaciones que ustedes ya conocen. Quedó ahí como multa civil en el artículo 52 bis. Pero ya vamos a profundizar sobre el daño punitivo. Quiero hablar rápidamente de las otras particularidades que tiene el proceso judicial del consumidor, y después entonces si nos centramos en esta, que es quizás el gran tema. Bien, otras particularidades del proceso judicial del consumidor. Dijimos y pusimos como número 1, esta numeración es arbitraria, solamente metodológica para la charla de hoy. El número 2, aplicación de oficio de la Ley de Defensa del Consumidor. Teniendo en cuenta el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor, estamos ante una norma que es de orden público, y que deriva directamente de una disposición constitucional. Entonces, acá tenemos la primera particularidad, que es una norma aplicable de oficio, es una norma que es aplicable aún cuando la parte actora no la haya invocado expresamente. El tribunal puede entenderla aplicable y actuar en consecuencia, ¿no es cierto?, y resolver en consecuencia. Sería de buen criterio, por cuestiones vinculadas al derecho de defensa en juicio, que el tribunal haga saber esto de entrada. Si el tribunal entiende que una cuestión va a quedar enmarcada en la Ley de Defensa del Consumidor, sería de buena técnica hacerlo saber a las partes de entrada para que el demandado pueda defenderse de eso. Porque acá podemos chocar contra otra cuestión que también es de orden público, que es la defensa en juicio. Es decir, si la parte actora no menciona en su demanda la Ley de Defensa del Consumidor, y el tribunal, en virtud del orden público de esta normativa, entiende que debe aplicarse, debe hacerlo saber para que la demandada pueda defenderse. Esta ya es la tercera vez que le voy a decir lo mismo. No siempre van a estar del lado del consumidor. En la profesión eso es otra cosa. Esto, creo que yo soy el único que lo dice en esta cátedra, pero a ustedes les puede tocar defender al proveedor. De la misma manera que cuando hacen derecho laboral y todo el mundo estudia todo a favor del trabajador, lo cual está muy bien porque esa es la idea del derecho laboral, pero a ustedes el día de mañana les puede tocar que su cliente es el empleador, no el trabajador, y también les puede tocar un cliente al proveedor, no al consumidor. Entonces está bueno saber estas cuestiones. ¿El tribunal puede aplicar de oficio la Ley de Defensa del Consumidor? Sí, pero ojo con el derecho de defensa del juicio del demandado. El demandado tiene que saber de qué defenderse, no lo pueden sorprender. El demandado no puede sentarse en el proceso a defenderse de una articulación basada en el Código Civil y Comercial en un contrato X y que de repente le metan por la ventana la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, es aplicable de oficio, pero con esos límites. Esa aplicación de oficio tiene como límite el derecho de defensa del juicio y el debido proceso. Seguimos con entonces las particularidades del proceso judicial del consumidor. Número 2, mediación prejudicial obligatoria. Esto es algo que ya vimos. Yo les había comentado en la última charla que tuve con ustedes, cuando dimos gratuidad, vimos mediación prejudicial obligatoria. Hoy hay un decreto, que es el decreto 184 del año 2019, que expresamente aparta a las cuestiones del consumidor de la mediación prejudicial obligatoria. Las incorpora al inciso M del artículo 4 de la Ley de Mediación. La Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria, en su artículo 4, tiene toda una serie de incisos de cuáles son las cuestiones que están excluidas de la mediación. El inciso M habla de las cuestiones de orden público. Yo tenía entendido, para los que me escucharon en la clase pasada, que había un inciso más, un inciso adicional, que excluía la defensa del consumidor. En realidad, eso era inexacto. Lo que hay es un decreto, que es el 184 del año 2019, que lo que dice es que dentro de ese inciso M están las cuestiones del consumidor. No es que hay un inciso más en la ley.
Es un decreto que interpreta, que reglamenta, mejor dicho, a este inciso M del artículo 4, estableciendo que las cuestiones de consumidor es de esas cuestiones de orden público excluidas. En la práctica no se las ha considerado en realidad excluidas, sino de mediación optativa. Es decir, no es que la GEM, si ustedes quieren la mediación, le va a decir, no señor, eso está excluido, no. Les va a permitir, pero es optativo, no es obligatorio, no es necesario para promover la demanda. Y con esto termino. Para los que no estuvieron en la clase pasada, que también lo charlamos, esto tiene un antecedente en la Cámara de Circuito. La Cámara de Apelación de Circuito, en un fallo anterior a este decreto es muy reciente, del año pasado, en un fallo anterior a este decreto ya había dicho que aquellos que hubieran transitado la conciliación ante la autoridad de aplicación, o sea, aquellos que hubiesen denunciado la infracción a la Ley de Defensa del Consumidor en la autoridad de aplicación y hubiesen tenido esa audiencia de conciliación que ustedes ya conocen, porque ese tema ya lo charlamos varias veces, los que transitaron esa conciliación quedaban ya excluidos de ir a la mediación porque ya habían intentado arreglar el conflicto en un entorno institucional. Llámese mediación prejudicial, llámese audiencia de conciliación, ya habían pasado por ese camino, entonces no se los hacía repetir. Entonces, la Cámara de Circuito ya había abierto esa puerta y ahora quedó absolutamente consagrado de manera normativa con el decreto 184 del año 2019. Perfecto. Ahora seguimos. Particularidades entonces del proceso judicial del consumidor. Punto número 3. Número 4 sería este. Legitimación activa. Esto vamos a pasarlo muy rápido. Legitimación activa, no cualquiera puede promover un proceso judicial del consumidor, sino que tiene que ser un consumidor. Esto se vincula al artículo 1 de la ley. Una verdad de perogrullo, digamos. La legitimación activa no cualquiera puede promover este proceso, tiene que ser un consumidor. Y la siguiente particularidad, esta ya sería la número, la número 5, ¿no? Dijimos 1, daño punitivo; 2, aplicación de oficio; 3, mediación prejudicial; 4, legitimación activa; 5, legitimación pasiva. Debe ser un proveedor. El demandado debe ser un proveedor. Si el actor debe ser un consumidor, el demandado debe ser un proveedor para que pueda entablarse un proceso judicial de consumidor. Esto que yo les digo, que parece una pavada, una cosa obvia, en realidad es una de las principales estrategias para cuando ustedes estén representando al proveedor. Cuestionar el carácter de consumidor de la parte actora, cuestionar el carácter de proveedor de la parte demandada, tratar de sacarlo del artículo 1, tratar de que el partido se juegue en otra cancha, haciendo analogía con el fútbol, como hacemos siempre, tratar de, digamos, el proceso judicial del consumidor es un proceso que no conviene al proveedor, porque el consumidor está lleno de prerrogativas, ya vamos a ver. Entonces, si echar un manto de dudas sobre la calidad del consumidor, de la actora, o la calidad del proveedor de la demandada, diciendo que, por ejemplo, la demandada ejercía una profesión liberal, o diciendo que fue un acto ocasional, no profesional, tratando ahí de, algunos hablan de, bueno, está cuestionado el tema de las asociaciones civiles y las fundaciones, o sea, viendo a qué se puede echar mano para decir, mi demandado no es un proveedor, por esta ley no es aplicable. O también viendo, y esto la verdad que se escapa, muchas veces se escapa, viendo si el consumidor realmente adquirió un producto o servicio para su beneficio personal o de su grupo familiar y realmente no lo incorporó a una cadena de producción, a un negocio. Ahí también a veces hay grises que se pueden aprovechar para tratar de que no sea aplicable esta ley. A veces me si voy muy rápido o si algo no se me entiende. Bueno, muy bien. Entonces, ahí ya vimos legitimación pasiva. La siguiente particularidad, era ya el punto número 6, trámite abreviado. Particularidad del proceso judicial del consumidor, trámite abreviado. Rige el trámite más breve para la jurisdicción donde se plantea el proceso judicial. En la provincia de Santa Fe estaríamos hablando de el juicio sumarísimo. ¿Esto ustedes ya lo habían visto más o menos? Más o menos. Bueno. En consumidor, digo, procesal, por ahí nos te tiran. Bueno. El trámite es el trámite sumarísimo. Es el proceso de conocimiento más breve
en nuestra provincia y en casi todas las provincias. En general, los códigos de procedimiento de las distintas jurisdicciones tienen en común que el proceso de conocimiento más breve que conciben es el trámite sumarísimo. Esto no necesariamente un juez va a aplicar trámite sumarísimo a todo proceso judicial de consumidor, porque ya sea por elección de las partes o más discutiblemente por disposición de oficio del juez, puede tratarse de una cuestión compleja y puede entenderse que se requiere una amplitud y una complejidad de debate y sobre todo de prueba incompatible con los breves plazos del trámite sumarísimo. El trámite sumarísimo en principio juega a favor del consumidor porque es un proceso más rápido, pero si hay que hacer pericias, si hay que hacer, pedir informes que van a tardar un tiempo, etcétera, no vaya a ser cosa que este proceso le termine jugando en contra, que el demandado, digamos, haga uso de una estrategia procesal que en la jerga se conoce como correr con los plazos, no dándole tiempo de probar y tratando de que la sentencia salga sin prueba, lo cual podría llegar a favorecer. Entonces, ojo, esto es un arma de doble filo y hay que saber usarla. Uno va por el trámite sumarísimo cuando uno va a ser capaz de producir la prueba en esos breves plazos que ese trámite prevé. Si uno tiene una duda, es mejor elegir un juicio sumario o hasta un juicio ordinario. Facultad que el consumidor tiene, se la da la propia ley. El consumidor puede pedir un trámite más amplio. Entonces, además del código de procedimiento también, en todos los casos, no solamente en cuestiones de consumidor, siempre que una persona tiene a su favor un trámite más corto, puede elegir el trámite más amplio. Entonces, para pensarlo, para analizarlo, una cuestión estratégica procesal. Muy bien. Hay un artículo, que esto es del Código de Procedimiento, que es el 388. El artículo 388 del Código de Procedimiento establece que no existe más recurso contra la forma en que va a tramitar un asunto que la revocatoria. Es decir, ustedes no pueden ir a la Cámara de Apelaciones porque el juez les puso un trámite ordinario y ustedes quieren un sumarísimo. El Código Procesal vea esa posibilidad. Esto es un artículo que por ahí está medio desconocido, entonces yo se los recuerdo para que en el futuro no pierdan tiempo. 388. Único recurso posible contra la forma en que va a tramitar un asunto es la revocatoria. Rechazar la revocatoria, la cuestión termina ahí y el asunto tramita por el trámite que le dé el juez. ¿Esto por qué? Porque un trámite no debería generar un perjuicio, ya que todos los trámites, sean más largos o más cortos, todos prevén un derecho de defensa. O sea, un trámite no deja sin derecho de defensa a una de las partes. Les pido un segundito, por favor. Ahí está, les pido disculpas, tenía una cuestión acá que atender. Bien, seguimos entonces con las particularidades del proceso judicial. Dijimos el trámite abreviado, vamos a seguir entonces con las pautas de competencia y en particularidad con la pauta de competencia en los casos de crédito para el consumo. Ustedes recordarán el viejo artículo 4 del Código de Procedimientos. Lugar de celebración del contrato, lugar de cumplimiento del contrato, domicilio del demandado. Esas son las pautas de competencia clásicas, las que están en el artículo 4 de nuestro Código de Procedimiento y que son en general las que se repiten en todos los ordenamientos procesales. La Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 36 introduce una pauta de competencia novedosa, que es que en el caso de créditos para el consumo, ojo, no en cualquier caso, en el caso de créditos para el consumo, la única pauta de competencia posible cuando el que demanda es el proveedor es el domicilio del consumidor, sin importar dónde se celebró el contrato y sin importar dónde se debe cumplir el contrato. Esto es importante porque
Crédito para el consumo muchas veces se traduce en asistencia de entidades financieras. El único lugar donde la entidad financiera puede demandar si se trata de un crédito para el consumo es el juez que corresponde al domicilio del demandado. No importa si el préstamo se suscribió, supongamos, en Buenos Aires, no importa si el consumidor vive en Rosario, tienen que demandarlo en Rosario. Es una pauta mucho más limitativa de lo que es la clásica del artículo 4 del Código de Procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 36 de la Ley de Sanción dice más que eso. Yo le estoy dando una lectura muy superficial, porque quiero llegar al daño punitivo, ¿no es cierto? Así que les encomiendo la lectura. Pero sepan que otra particularidad entonces del proceso del consumidor es esa pauta de competencia, que en los casos de crédito para el consumo es exclusiva. Domicilio del consumidor. Única pauta posible. Muy bien. Otra particularidad del proceso del consumidor es la intervención del agente fiscal. Y no es una intervención menor. Hay antecedentes de nulidad de todo el proceso. Por dado lugar a la intervención del fiscal. ¿Y cuándo interviene? Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Cuándo interviene? Lo normal, ¿se Profe, escucha bien? perdón que te interrumpa. No, me habló una amiga que está en sala de espera. A No ver. sé si aparece o... Acá está. Nicole. Sí, ahí Listo, está. Ahí. perfecto. Gracias. Recién me aparece, ¿eh? Ah, Así sí, que, no, me mandó un mensaje por eso. bárbaro, listo. Ahí estamos. Listo, gracias, profe, Ahí estamos. perdón. No, por favor. No, por favor. Perdón. Muy bien. No, por favor. Entonces, les decía, intervención del Ministerio Público Fiscal. ¿En qué momento se da? La ley no lo dice y nos manejamos entonces con casuística. Hay dos momentos en los que el Ministerio Público Fiscal toma intervención. La primera es luego del dictado de la primera providencia de trámite, y que ahí lo que hace es tomar razón de la existencia del proceso. Y la segunda oportunidad es antes del dictado de la sentencia, cuando ya está toda la prueba producida. ¿Sí? ¿Puede volver a repetir la primera, por favor? Sí, luego del dictado del primer decreto de trámite. Básicamente, ¿De qué? primer decreto de trámite o primer Gracias. providencia de trámite. Es es el momento en que se declara abierto el juicio y se dice cuál es el trámite que ese juicio va a tener. Normalmente, según lo que venimos charlando, trámite sumarísimo. En ese momento, luego de que el juzgado dicta ese decreto que abre el juicio y le da el trámite sumarísimo, ahí se le va a correr una vista al Ministerio Público Fiscal, donde el fiscal va a enterarse que ese juicio existe. Y ya lo va a tener en cuenta. Y antes del dictado de la sentencia, el fiscal va a dictaminar, va a dar su opinión. Yo no sé si ustedes han leído fallos de la Corte de la Provincia o de la Corte de la Nación. Siempre antes de un fallo de la Corte, el procurador da un dictamen. No sé, pero el dictamen del Procurador General lo deben haber visto. Cada vez que ven un fallo de la Corte, está primero el dictamen del Procurador. Y después la Corte que puede adherir o no a lo que dice el Procurador. Muchas veces se usa esa expresión, el dictamen del Procurador que esta Corte hace suyo. Significa que adhirió al dictamen del Procurador. Bueno, acá pasa algo parecido. El fiscal hace un dictamen y el juez puede tomarlo o no, no es vinculante. Además de eso, el fiscal tiene otra función. El fiscal puede entender que esa acción interesa a más gente que la que está que la parte actora y volver a la acción colectiva. Hay un momento, el fiscal cuando se entera de la acción, a lo mejor Alejandro Danino le hace un juicio al Banco Francés por un tema que en realidad el Banco Francés lo está, digamos, está perjudicando a un montón de gente, no solamente Alejandro Danino. Y este es el juicio de Alejandro Danino y nadie más. Entonces el fiscal tiene la facultad de decir, señor juez, ahora que yo me enteré que esta acción existe, yo voy a asumir la representación de todos los demás. Suponiendo que Alejandro Danino no sea un representante de la clase, que esto ya no haya nacido como una acción colectiva. Si esto nació como una acción individual, el fiscal en ese primer momento de intervención que hace la puede volver colectiva. Y la última es eso, es un dictamen como un auxiliar de justicia que
refuerza lo que luego el juez puede llegar a resolver. Muy bien. ¿Cualquier duda hasta acá? Muy bien. Profe, perdón, Sí. Sí. con el tema del dictamen, ¿es Ujú. obligatorio que en los procedimientos judiciales de consumo lo dicte el fiscal o no? A ver, sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Lo ideal sería que el fiscal dé un dictamen completo, pero el dictamen puede ser un renglón que dice, no tengo observaciones para formular. Y eso es un dictamen. No, digamos, la cantidad de trabajo que tenemos en primera instancia hace que no siempre el dictamen de un fiscal de primera instancia pueda ser como el dictamen del Procurador General de la Corte que yo les decía, ¿no? Entonces, a veces el dictamen es eso, es una línea que dice, no tengo observaciones que formular el procedimiento. Pero hay otras veces que, dependiendo de la importancia, de la trascendencia del asunto, a lo mejor es un dictamen completo. Nosotros tuvimos en Villa Constitución un dictamen muy completo del fiscal en un asunto hace poco tiempo contra una entidad financiera muy grande. A veces también juega un poco la trascendencia del asunto, etc. Por eso le digo, sí y no. O sea, el dictamen tiene que estar. El dictamen tiene que estar. Ahora, no esperen siempre un dictamen que sea una obra maestra jurídica. A lo mejor el dictamen es un renglón que dice, no tengo ninguna observación que formular este procedimiento, y listo, y está, ese es el dictamen. Esta es la realidad. Muy bien. Bueno, otra particularidad del proceso judicial es la cuestión de la gratuidad, a la cual ya le dedicamos una clase entera. No voy a decir nada, ya hablamos mucho de esto. Simplemente sepan que hoy es gratuito, ¿eh? Hoy está superado toda esa controversia de la que hablamos en la clase pasada, hoy es gratuito. Otra particularidad del proceso judicial del consumidor es el deber de colaboración probatoria, también llamada carga probatoria dinámica. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto, de la carga probatoria dinámica? Esto significa básicamente que prueba aquel que en mejor posición está para probar en el proceso del consumidor. No necesariamente prueba el que afirma. Si la prueba es mucho más fácil para una parte que para la otra, debe probar aquella parte para la quien es más fácil probar, aunque la afirmación haya salido de la otra. Y si no lo hace, va a jugar en su contra. Muy bien. No confundan carga probatoria dinámica con inversión de la carga probatoria. Son cosas diferentes. La inversión de la carga probatoria solamente se da en los casos de no contestación de la demanda, y significa que todo lo que tiene que probar uno ahora se da por cierto, y el otro tiene que probar que no es así. No es lo mismo decir eso a decir prueba aquel que tiene más facilidad para probar. Les digo esto porque es muy común que se confundan estas dos cargas probatorias diferenciadas. Y no es lo mismo. Una cosa es carga probatoria dinámica, se usa en defensa del consumidor, se usa en responsabilidad médica, se usa en disciplinarias. Otra cosa es carga probatoria invertida, que solamente se usa en caso de que no se conteste la demanda. O sea, cuando no se contesta la demanda, se invierte la carga probatoria. No es lo mismo una cosa que la otra. ¿Se entiende esto, no es cierto? Bueno, muy bien. Seguimos entonces con el proceso judicial del consumidor. Bien. Vamos entonces a hablar del daño punitivo. Ya vimos todas las otras particularidades, así que vamos a hablar del gran tema que nos reúne hoy, el daño punitivo, también llamado daño disuasivo, también llamado multa civil. La doctrina lo llama daño punitivo, la ley le dice multa civil, y daño disuasivo es una terminología que surge del anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, pero este artículo no terminó bien de la luz. El código que se sancionó en el año 2015 no recogió este artículo que establecía el daño punitivo y le denominaba de esa manera. El mayor consenso hoy es llamarle daño punitivo. De todas maneras, cualquiera de las designaciones se entiende, es correcta, surge de algún lado y es correcta. Es tan novedoso el tema que todavía no tiene ni siquiera el nombre asentado, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir del daño punitivo? Lo van a encontrar entonces en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y también aparece mencionado en el artículo 64
de la ley 27.442. Ley 27.442 es la ley de defensa de la competencia. Si ustedes retroceden hasta la primera clase que tuve con ustedes, cuando les hablé de la evolución del derecho y de qué leyes formaban parte de este conglomerado de normas que hacen el derecho del consumidor expandido, una de las leyes que está ahí cerquita, orbitando alrededor de la ley de defensa del consumidor, es esta ley de defensa de la competencia. En su artículo 64 también prevé la misma multa civil que está prevista en el artículo 52 bis de la ley de defensa del consumidor. Vamos a tratar de hacer un poquito de historia. Esta norma tiene un origen basado en un caso muy famoso que yo no sé si ya alguna vez se los comenté. Es un caso que involucró a la automotriz Ford en los Estados Unidos, donde frecuentemente hizo uso de una lógica que frecuentemente se utiliza, lamentablemente, es una lógica perversa, es una lógica una lógica económica, donde conviene pagar reparaciones singulares que afrontar los costos de prevenciones generales. Les cuento el caso. Ford en Estados Unidos sacó un modelo que, si mal no recuerdo, se llamaba Gordini, que era un automóvil que, si era impactado de atrás con determinada violencia, explotaba por los aires. Y cuando Ford, digamos, se da cuenta de que tiene ese automóvil que está circulando por las calles de todo el país, tiene este pequeño problema, empieza a sacar números. Y Ford llega a la conclusión de que conviene reparar económicamente a los que tengan la mala suerte de que su auto explote, que hacer un recall de todos los automóviles que están circulando y arreglarlos a todos. Entonces dicen, cada vez que alguno explote, se indemnizará y listo. No vamos a hacer un llamado de todos los automóviles y repararlos a todos, porque sería mucho más costoso. Mejor pagar las indemnizaciones de aquello que haya que indemnizar. Ustedes se dan cuenta de una lógica absolutamente perversa, desaprensiva de la condición humana, directamente. Y así es, los tribunales norteamericanos no están tan atados por las leyes como los nuestros, porque ellos tienen un sistema de precedentes, el sistema del common law es un sistema de precedentes, y esto no tenía ningún precedente, con lo cual el juez con esto podía hacer casi lo que quería. En el sistema norteamericano hay un caso que es absolutamente nuevo, nunca fue juzgado nada parecido, tiene amplísimas facultades el juez para resolver la cuestión como él le parezca, y eso va a ser el leading case. Después habrá que ver qué deciden las instancias superiores, pero el margen de decisión que tiene es muy amplio, porque las leyes en el sistema del common law son mucho más generales, mucho menos leyes en realidad, y son directivas generales, no están tan específicamente normado todo como acá. Entonces el juez dijo, bueno, entre las pruebas que ese juez había reunido estaban los números de la Ford, los números que había sacado. Y el juez dijo, bueno, yo voy a condenarlos a pagar una indemnización tal que lo que ustedes pensaron que le iba a convenir no les va a convenir. Y así nace el daño público. Porque este juez dijo, bueno, ¿cuánto se iban a ahorrar ustedes? Bueno, muy bien. Yo voy a poner esta indemnización, ustedes no se van a ahorrar nada y esta decisión les va a haber salido mucho más cara. Porque no puede ser que convenga despreciar la vida humana. Entonces, así fue como nació en Estados Unidos, en la década del 70, el daño punitivo. Esta decisión, con el paso del tiempo y con los precedentes, se fue convirtiendo en norma. Primero en Estados Unidos, y de ahí salió para todos lados. Cuando esta decisión llega a los sistemas romanistas continentales, provoca cierta tensión en la doctrina, porque hay una regla de oro en nuestro sistema indemnizatorio, que es que las indemnizaciones son resarcitorias, pero no son para enriquecerse. La idea de nuestro derecho civil reposa sobre la idea de que la indemnización debe volver a la persona al lugar que se encontraba antes de sufrir el perjuicio. Es una reparación. Reparación, de hecho, se emplea como sinónimo de indemnización. Y si ustedes analizan hasta la palabra indemnización, dejar indemne, dejar sin daño.
De ninguna manera se concibe que la indemnización enriquezca. Y este daño punitivo no tiene una naturaleza resarcitoria de un daño concreto. Siempre hay una tentación muy grande a equiparar el daño punitivo con el daño moral, pero no, porque son cosas distintas. Hay una inercia que lleva a considerar el daño punitivo como el daño moral, pero no, son cosas diferentes. ¿Cuáles son los daños resarcitorios clásicos? Tenemos por un lado el daño patrimonial, ¿se acuerdan? Daño emergente, el perjuicio inmediato que yo sufro, lucro cesante, lo que dejé de ganar, y chance, aquella posibilidad de ganar que a lo mejor me era segura, pero que no la tengo más. Eso era el daño patrimonial. Luego venía el daño extrapatrimonial, que era sinónimo de daño moral, la legítima aflicción, digamos, que no había que ahora la moderna doctrina dice, ojo, esto no es tampoco daño psicológico, el daño psicológico es un daño patrimonial, se mide en sesiones. Esto es el daño moral, esta es la tristeza, la angustia, cómo me cambió la vida, que es muy difícil traducirlo a dinero, pero bueno, los tribunales tienen la difícil tarea de hacerlo porque hay que resarcirlo. Esto ya es otra cosa. No viene a resarcir nada, viene a castigar. La verdad es una multa y viene a castigar, viene a punir. Por eso se habla de multa civil o daño punitivo. Punir es castigar. Entonces, obviamente genera una gran tensión en nuestro derecho. Diciendo, bueno, lo primero que se preguntaban es, ¿y a quién va esa multa? Si no es un resarcimiento, tendría que ir al Estado, no al particular. Sin embargo, se termina adoptando la noción de que es un daño que debe ir al particular. Porque había demasiados problemas, digamos, que sea un daño para el Estado, en un proceso en que ni siquiera el Estado era parte, traía demasiadas cuestiones constitucionales muy complejas. Además, el Estado, si estaba arbitrariamente autoincorporando un monto, porque digamos, el Poder Judicial no deja de ser el Estado, entonces el daño que va al Estado determinado por el Estado en base a. Traía algunos problemas de índole constitucional, el Estado ni siquiera era parte del proceso, entonces realmente decir que ese dinero tenía que ir al Estado, si bien la lógica es entendible, porque no es un resarcimiento, terminaba trayendo este tipo de problemas, ¿no? Entonces termina prevaleciendo la visión de que es un daño que recibe la parte actora. Aunque se le permite hoy a los tribunales, ya ha habido algún caso en donde eso vaya a alguna entidad sin fines de lucro que se ocupe de alguna cuestión que se relaciona de alguna manera con lo que se está debatiendo, ¿no es cierto? Así que bien. Ha prevalecido entonces la noción de que el daño punitivo es incorporado al patrimonio del actor. Otra discusión también que la doctrina dijo es, ¿se aplican o no se aplican las garantías del derecho penal si es una punición? ¿Se aplica el non bis in idem? ¿Se aplica la ley penal más benigna? ¿Se aplica todo lo que conocemos del derecho penal? ¿Reemplaza esto a la multa de un eventual delito por parte del proveedor? ¿Cómo juegan? No, es un instituto absolutamente autónomo. Ya se lo contesto. Está en la esfera del derecho civil y comercial. No está amparado por las garantías del derecho penal porque no es una multa de naturaleza penal, es una multa civil, como dice la ley. No reemplaza, no se relaciona directamente con los eventuales delitos que el proveedor pudiera haber cometido, si fuera merecedor esos delitos luego de una multa ya del Código Penal, ¿cierto? Y la otra gran incógnita que acarrea el daño punitivo es cuándo procede. Porque si ustedes leen el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, pareciera ser que procede siempre que haya un incumplimiento, porque esa es la letra de la ley. No sé si alguno la tiene y la quiere leer, o quieren que la lea yo, como ustedes quieran. Yo la leo, profe, la estoy buscando nomás. Es el artículo 52 bis.
Acá lo tengo. De la Ley de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Sí. Me parece solamente el 42, no tendré la que está actualizada aquí. Perdón, 52 bis. Ah, 52, bueno. 52 bis. Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley. Genial, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver cómo empieza este artículo, ¿no? Este artículo cuando apenas empieza, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice cualquier incumplimiento contractual. Entonces parece ser que, bueno, atendiéndonos a la letra de la ley, de manera exegética, cualquier incumplimiento en el que el proveedor incurra da lugar al daño punitivo. Esto, desde que nace la norma misma, es rechazado. Esto es un instituto de carácter excepcional. Toda esta extrañeza que hace este instituto, a la cual cierta doctrina ha llamado instituto importado, ¿no es cierto? Instituto que no cuaja en nuestro sistema, lo han criticado mucho. Esta extrañeza le ha dado un carácter de excepcionalidad, no es algo que se pueda aplicar porque sí, todos los días y frente a cualquier incumplimiento. De plano se descartó que esto pueda ser aplicado frente a un incumplimiento cualquiera. La primera postura limitativa de la aplicación del daño punitivo era la postura que se conoce como del ilícito lucrativo, la doctrina del ilícito lucrativo, que tiene mucho que ver con la historia del daño punitivo que yo les conté recién. Entendía que existía el daño punitivo cuando había una conducta por parte del proveedor vinculada a una ecuación económica perversa, donde el proveedor estaba incumpliendo, estaba infringiendo la ley de defensa del consumidor, alentado por un rédito económico. De tal manera que no importaba cuál era el incumplimiento en sí, y si el incumplimiento era grave, gravísimo o leve, sino que lo que importaba es si el proveedor se estaba beneficiando económicamente de forma directa con ese incumplimiento. Hay incumplimientos que no benefician al proveedor, al contrario, le hacen perder clientes y no gana nada. Habrá que ver qué es lo que está fallando en el proveedor, pero la verdad es esa. Cuando una empresa de telefonía no le da servicio, muy probablemente no esté ganando por eso. Cuando uno pide, bueno, a ver, vengan y instalamos no sé si está ganando por eso. A lo mejor sí, a lo mejor me dirán, no, sí, está ganando. Bueno, capaz que el ejemplo no es el mejor, pero hay muchas veces que, digamos, que le doy otro ejemplo, sacan una promoción y luego no la saben aplicar, y entonces uno dice, bueno, no, al final me voy enojado porque yo pensé que tenía una promoción y no la tengo, y no vengo nunca más, consiguieron totalmente lo contrario de lo que buscaban con esa promoción. Están ganando con eso, están ganando. No necesariamente un incumplimiento es sinónimo de beneficio económico. Entonces, esta primera postura del ilícito lucrativo, basándose en este antecedente histórico que yo les conté, decía que, bueno, que el daño punitivo procedía cuando el proveedor estaba ganando dinero con ese incumplimiento. Sin embargo, esta postura, con el tiempo y por la dificultad probatoria para el consumidor, por más carga probatoria dinámica y todo lo que le quieran poner, sigue siendo muy difícil probar al consumidor si se benefició, cuánto se benefició. Esta postura fue quedando en desuso, no es la que prevaleció. La doctrina fue vinculando el daño punitivo con el trato digno. El trato digno que aparece normado en el artículo 8, ¿cierto? 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. La doctrina fue relacionándolo, porque lo primero que se dijo es, bueno, acá tiene que haber un incumplimiento grave. ¿Y cuál es el incumplimiento más grave? El incumplimiento más grave es el que afecta a la dignidad de la persona, que también se relaciona con la historia que yo les comenté antes, ¿no? Y ahí fue donde la doctrina sentó, digamos, el criterio triunfante, el criterio que hoy se aplica.
Daño punitivo está asociado a trato indigno. Cuando de manera grave se afectó la dignidad del consumidor, cuando se le hizo pasar por todo un gran derrotero de recursos y de trámites, o cuando directamente se le hizo pasar por una situación vergonzante. En esos supuestos procede el daño punitivo. No procedería, por ejemplo, si en el servicio de garantía cambió la pieza defectuosa por una pieza que nosotros entendemos que es de menor calidad. Yo ahí no veo un trato, todo es todo discutible, pero yo ahí no veo un trato indigno a la persona del consumidor. Yo veo una cuestión contractual que merece todas las prerrogativas del consumidor, pero yo creo que ahí, por ejemplo, no sería procedente el daño punitivo. Tendría que eventualmente resarcir el daño generado, a lo mejor un daño moral por los trámites que hubo que hacer, pero yo ahí no veo un trato indigno por haber puesto una pieza que a lo mejor no era la pieza que tenían que poner en un aparato determinado, supongamos. Entonces hay que saber, digamos, diferenciar. Esto es un instituto de aplicación excepcional. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que venimos charlando? Profe, ¿algún ejemplo de algún caso que haya habido en donde se haya afectado así de grave la dignidad del trabajador y se haya aplicado el daño punitivo? Bárbaro, la dignidad del consumidor. El trabajador es otro Perdón, el sistema, es otro sistema de tutela, el derecho laboral, un poco más viejo que más elaborado, más robusto, quizá, y del cual el consumidor le ha copiado muchas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Y los casos, los casos donde los guardias de seguridad han obligado a las personas hasta sacarse la ropa, han invadido la intimidad de la gente, lo han hecho pasar por situaciones vergonzantes, tratándose obviamente de gente que en realidad, porque ya se había cometido un hurto, bueno, ya ahí es más discutible el tema, ¿no? Pero ese tipo de trato indigno. Sí, perdón. ¿Y por alguna práctica abusiva bueno, podría ser? hay un caso de un banco muy importante que fue codemandado junto con una tarjeta de crédito, la más importante de todas, una tarjeta Visa, donde le hicieron pasar a una persona todo un gran derrotero, le habían cobrado un pasaje aéreo, la persona había devuelto. La persona fue, compró un pasaje aéreo con una tarjeta de crédito Visa, aprovechando una supuesta promoción. Resulta que los términos de la promoción eran leoninos, el cargo que le llega a la tarjeta de promocional no tenía nada. Entonces la persona fue y devolvió el pasaje y la devolución de la tarjeta nunca apareció. O sea que a esta persona no, digamos, le sacaron dinero por un montón de tiempo, y mucho dinero. Y esta persona pasó por todo un derrotero larguísimo de reclamos y tuvo que ir, tuvo que firmar a ver si la firma, y decía, pero yo en realidad lo que hice fue, dio un montón de explicaciones, lo metieron en la central de deudores en el Banco Central, lo metieron en el Veraz, de todo. Porque esa persona había desconocido y se negaba a pagar. Entonces esta persona eventualmente tuvo que ir a pagar para que lo saquen del Veraz. Eventualmente el proceso judicial le sale a favor y al banco y a la tarjeta le imponen el daño punitivo por todo el derrotero que le hicieron atravesar. Tengo un ejemplo de práctica abusiva, ¿no es cierto? Una práctica abusiva. Claro, porque justo hoy había estado leyendo lo del artículo, no me acuerdo si era el 8 bis, que hablaba de, creo que de las reparaciones ante las prácticas abusivas, y una era la multa civil del 52, que bueno, yo no sabía qué era todavía, y por eso ahora lo relacioné y quería saber si se aplicaba. Sí, el artículo. Digamos, es un criterio judicial, ¿no es cierto? Cuando una infracción a la ley de defensa del consumidor tiene una entidad tal para afectar la dignidad del consumidor, y una vez afectada la dignidad del consumidor, ya no cabe duda respecto de la procedencia del daño punitivo. Pero que siempre tiene que estar planteado en la demanda. Tiene que estar planteado en la demanda, eso sí. No puede el juez de oficio, aparte lo dice el mismo artículo 52, ¿no es cierto? Que a instancia del consumidor. No es algo que surja de oficio, no es algo que pueda, digamos, invocarse el artículo 65 y decir, bueno, pero este es el orden público. Bueno, pero la propia ley está diciendo que esto tiene que ser invocado, pretendido, o sea, integrar la pretensión
del consumidor, ¿no es cierto? Bueno, a ver, voy a chequear los apuntes, a ver si tengo algo más para contarles del daño punitivo, pero me parece que ya hemos visto todo lo más importante. Digamos, para ponernos un poquito más técnicos entonces, podemos dividir entonces, para la procedencia del daño punitivo, la exigencia de dos elementos, uno objetivo y uno subjetivo. El elemento objetivo es este primer renglón del artículo 52 bis, la existencia de una infracción a la ley de defensa del consumidor, la existencia de un incumplimiento por parte del proveedor. Y si nosotros nos atenemos a la fría letra de ese artículo, pareciese que la cuestión termina ahí, pero ya vimos que no, porque la ley de defensa del consumidor no es un artículo solo, y el ordenamiento jurídico tampoco es una ley sola, ¿no? Entonces, hay un elemento que es subjetivo, y que tiene que ver con la apreciación del daño, la gravedad del daño, la afectación a la dignidad del consumidor, la severidad, ¿no es cierto? Y yo agregaría también como recaudo la invocación de este daño en la pretensión. Necesariamente tiene que estar invocado. Al principio de esta charla yo les hablé de esto como una particularidad del proceso judicial del consumidor. Y esto es así porque el daño punitivo no existe fuera del reclamo judicial y solo existe en el reclamo judicial del consumidor. Es la única área del derecho que prevé, al menos hasta hoy, este rubro. No quiero decirle rubro indemnizatorio, porque su finalidad, como les dije antes, no es indemnizar. Así que simplemente le diría esta reclamación. Se ha extendido a las cuestiones de medio ambiente a través de la noción de consumo sustentable. La noción de consumo sustentable es algo que lo cual nosotros ya charlamos en alguna clase, que vincula el derecho del consumidor a la tutela del medio ambiente. Y a través de esta noción se extendió la posibilidad de reclamar daño punitivo cuando la afrenta es al medio ambiente. Además les agrego que el medio ambiente aparece en el mismo artículo tutelado, ¿no? En el mismo artículo 42 de la Constitución Nacional que tutela al consumidor. Entonces, es como que el sistema cierra, ¿verdad? Hasta ahí llega. Nace con el consumidor y se expandió hasta el medio ambiente, pero hasta ahí llega. Y yo no creo que lo expanda mucho más porque es una cuestión que rompe con la regla de oro de la indemnización en derecho civil. Con la regla de decir no se enriquece. Y les doy un consejo para la persona, algo que ya les dije antes. No caigan, porque es muy común, es muy fácil. Acá en la teoría parece que no, pero después en la práctica, a la hora de redactar una demanda, es muy fácil caer en esa confusión entre daño moral y daño punitivo. El daño punitivo no es daño moral. No viene a reparar la aflicción. Es cierto que mientras más grave la afrenta a la dignidad, muy probablemente también el daño moral crezca. Es cierto. Pero son conceptos distintos. Uno repara y el otro pune, el otro castiga. Parámetros para cuantificar el daño punitivo. Hay dos grandes parámetros. La gravedad de la afectación a la dignidad y la situación económica del proveedor demandado. Tampoco, digamos, la idea no es destruirlo. Tiene que ser algo que sea capaz de pagar, porque si no va a ser una hermosa sentencia para poner un portarretrato y verificarla en un eventual concurso preventivo o quiebra. O sea, no es la idea. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Hoy vimos entonces las particularidades del proceso judicial del consumidor con especial énfasis en el daño punitivo. Vimos un poquito de todas las cosas que diferencian al proceso judicial del consumidor, al juicio del consumidor, de un juicio común, digámosle. Cuáles son esos puntos particulares que tiene, y con especial énfasis en el daño punitivo, que es un instituto distinto en nuestro derecho. Es un instituto que no lo vamos a ver en otras áreas del derecho. Estoy abierto a comentarios, a preguntas.
Yo tengo una pregunta, pero en visto de que es la última clase respecto al examen. Creo que tenemos otra más. ¿Tenemos Me parece otra? me parece que la semana que viene, yo por lo menos el programa que tengo, me queda una Pensé que clase era la más. última, entonces bueno, Pero no estoy pregunto la seguro. última para el examen. Pregúntame por la duda porque no estoy 100% seguro. No, si es necesario, se puede preparar un tema o si directamente nos hacen preguntas. ¿Cómo es la modalidad del examen? Generalmente se ha permitido preparar un tema. Generalmente. Obviamente que después va a haber preguntas sobre tema y sobre otras cuestiones del programa, ¿no? Sí, generalmente se ha permitido. Yo supongo, nada más de pensar que este año va a ser diferente. No puedo poner mano en el fuego, eso se decide en la cátedra, pero siempre se ha permitido preparar. No veo que hoy, este año vaya a ser distinto. Sí, profe, el martes la profesora Bacaro dijo que, mencionó lo de preparar un tema para el examen. Genial, genial. Bueno, preparen lo que más les guste. Es una materia muy linda, y la idea del examen es verificar conocimientos. Nadie va a ir ahí al decreto nadie va a ir ahí a lo fino. Son conocimientos gruesos, conocimientos que son los que el día de mañana a ustedes le van a permitir agarrar un caso, llevarlo. O sea, nadie va a buscar a hacer pisar el palito a nadie con cosas súper finas. Si hay que estudiar, y sí, pero nadie va a ir ahí a buscarle la vuelta rara, por lo menos yo no. Así que bueno. No sé si les quedó alguna otra consulta de lo que charlamos hoy. Bueno, entonces les deseo éxitos en la semana y nos vemos la semana que viene. En principio nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.